desde la intención de compartir un punto de vista profesional, pero también desde la cercanía que vivo en el día a día en la farmacia. A través del deporte he conocido personas inspiradoras, personas de calle que no solo enseñan sus logros, sino las batallas que se libran en el día a día. Buscamos testimonios que describan al deportista, su realidad y la realidad con la que mucha gente se sentirá identificada. Es la oportunidad para contar tu historia. Soy Valeria Yuk, farmacéutica y técnico experto en nutrición deportiva. Bienvenidos a Receta a Voces. Juanjo Peño, muy buenas. Muy buenas, Valeria. Campeón de España de triatlón, bronce en campeonato del mundo de larga distancia, campeón de Europa media distancia, Transvulcania, Titan Desert. Sí, seguro que me dejo alguna. Bueno, las menos importantes, sí que me has dicho las más importantes realmente, pero bueno, sí, la verdad es que sí. Bueno, y podríamos decir que todo esto sucedió antes de un accidente que te cambió la vida, ahora nos contarás. Sí. Pero no, realmente todo esto lo has hecho después de perder una pierna. Sí. Cuéntanos cómo has llegado hasta ahí. Bueno, te podría decir que ha sido un recorrido fácil, pero la verdad es que no, ha sido bastante complicado y bueno, nunca he estado exento ni de dolor, ni de sangre, sufrimiento y mucho sudor y currárselo mucho, ¿no? Al final yo vengo de un pueblo muy taurino, de Puzol. Toda mi vida me he dedicado prácticamente a estar delante de los toros, a recortar toros por las calles y en algunos concursos y bueno, desgraciadamente en el 2010 sufrí una cornada, un toro me dio una cornada en la pierna, en la ingle, donde pues bueno, me arrancó lo que es toda la femoral y bueno, me sacó toda la femoral desde la base del pie. Al final gracias a Dios pues bueno, no me desmayé en ese momento y bueno, tuve la capacidad de poder coger la femoral, poder hacerme un torniquete, volver a meter la femoral dentro de la cornada y bueno, y entonces ya me evacuaron y bueno, a partir de ahí empecé realmente a salvar mi vida, ya que la cornada era mortal de necesidad. De hecho, creo que nadie se ha salvado de una cornada como la mía. Desde luego que es increíble que en ese momento tuvieras la capacidad, ¿no?, de tomar las riendas y de entender la gravedad de la situación y decir, ostras... Al final yo creo que es un cúmulo de consecuencias. Nosotros empezamos a recortar con 13, 14 años toros, hemos visto muchas cornadas, hemos visto a gente que ha fallecido y bueno, sin ser médicos ni tener ningún tipo de experiencia en medicina, pues sí que sabemos realmente la profundidad de una cornada y si es más grave o menos grave. En mi caso, al final, pues verte el muslo abierto, donde se podía ver incluso el fémur, al final tengo una cornada de 30 centímetros con otra trayectoria de 25, que me hizo un 7 en todo el muslo. Pues al final sabes que o te relajas un poquito y te tranquilizas y sacas un poquito lo que es la cabeza fría o realmente no lo vas a sobrevivir. Pero siendo consciente de lo que estabas viendo ahí, ¿no? Sí, diciendo, ostras, esto puede llegar a ser mortal, ¿no? Ya ha sido mortal en algunos casos. Sí, bueno, al final es una cornada que es bastante más grave que la cornada de Paquirri. Al final la cornada de Paquirri cuando él murió es la cornada de la femoral, pero la femoral realmente a él se la secciona. Entonces, los cirujanos sí que pudieron poder coger... los dos extremos de la femoral y poder hacer un bypass. Lo que pasa es que no sobrevivió al viaje. Yo en mi caso es un arrancamiento desde la base del pie, entonces el médico, que tampoco era un cirujano lo que teníamos allí, realmente no sabía por dónde salía la sangre. Entonces yo llegué prácticamente con la arteria cogida hasta el hospital más cercano de mi pueblo. Te trasladaron al hospital y una vez allí... Me trasladaron a la Minife, hubo un poquito de incertidumbre, no sabían si llevarme a la FE o a la Minife. La Minife está a 8 kilómetros de Puzol y si me llevaban a la FE seguramente no hubiese llegado por la pérdida de sangre. El problema es que cuando llegué a la Minife, pues por la pérdida de sangre que sí que había tenido, obviamente, pues no me podían anestesiar. Entonces me realizaron la primera cirugía sin anestesia. Simplemente con un palo, con una servilleta en la boca, a aguantar. Tuvieron que abrirme toda la pierna hasta el tobillo para buscar por dónde se había partido la femoral. La pudieron encontrar y me hicieron allí un bypass de urgencias, me vendaron la pierna y estuvimos esperando casi más de 2 horas una UBI que viniese, porque no hay helipuerto en la Minife para poderme trasladar a la FE y nada, vino la ambulancia y me llevaron a la FE y nada, fue llegar a la FE y volver a entrar otra vez a quirófano. Y en esos momentos, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque claro, hay
Pues realmente la gravedad continuaba estando allí y una vez salgo de la minife, llego a la fe, me despedí de tanto de mi familia, de mi mujer y de mis amigos, porque sabía que bueno, era prácticamente imposible que saliese de esa, era bastante consciente de lo que había. Y mi sorpresa fue el despertarme en un box de reanimación al día siguiente y algo muy anecdótico es que, bueno, pues enfrente de mí, cuando me sacaron el tubo de respiración asistida, es que había un hombre delante de mí con una bata blanca, un foco le daba de detrás y yo me creía que era San Pedro, realmente. Y no, me dijo que no, que era el doctor Guerrero en este caso y que, bueno, era el que me había operado y que de momento aún seguía con ellos, aún seguía en este mundo. Bueno, una especie de santo, también, que te ayudó. Además de verdad, porque la operación fueron 6 horas y bueno, estoy aquí vivo de milagro, la verdad. Bueno, ¿y nos puedes explicar entonces qué pasó después? Porque creo entender, por lo que me explicaste, que hubo varias operaciones, trombosis, se complicó la cosa y al final hubo que tomar una decisión. Sí, bueno, estuve durante 7 días dentro del box de reanimación. Realmente estuve 7 días debatiéndome entre la vida y la muerte, porque había momentos que tuve trombosis, me tuvieron que extirpar los gemelos de la pierna porque se empezaron a hinchar y absorber sangre, y en la misma cama de reanimación no daba tiempo a bajar al quirófano de urgencias, me volvieron a abrir la pierna y extirparme los gemelos. Tuve una parada multiorgánica de unas horas que pude también resistir y bueno, y gracias sobre todo al Soro, al torero de Follos, que se puso enseguida en contacto con el doctor Carbonell, que es uno de los doctores y cirujanos de la Plaza de Toros de Valencia, vino, me atendió enseguida. Pararon una operación que me iban a hacer el tercer día, me iban a amputar la pierna por la ingle, o sea, por encima de la cornada, porque la pierna ya estaba totalmente inservible. Yo desde el momento de la cornada ya no sentí el pie ni lo pudo mover. Pero bueno, intentaron hacer algunas técnicas conmigo y al 7º día yo pedí el alta voluntaria a planta. Ya no aguantaba más estar en reanimación. Me dijeron, todo esto teniendo en cuenta que me habían cambiado toda la sangre del cuerpo durante 3 veces y todos los días me hacían transfusiones de sangre. Me dijeron que si me hacían unos análisis que me tenían que hacer y salían bien, pues posiblemente me subieran a planta. Pero claro, al mismo tiempo que me lo estaban diciendo, ellos sabían que no iban a salir bien. Yo creo que tenía tanta fuerza y tantas ganas de salir de allí que esos análisis salieron muy bien, muy bien. Me volvieron a meter medio litro de sangre y subí a planta. Esto ya era el 8º día, creo. Y nada, durante todos los días que estuve en planta, pues al final me hacían 2-3 operaciones a la semana para hacerme curas en la pierna y probar nuevas técnicas para no tener que amputar. Al final, para un equipo de cirugía, el tener que amputar a su paciente es como un fracaso para ellos. Es el último. Exacto, es lo último recurso. Y ellos se lo tomaron así. Después de la operación que hacía 11, creo, más o menos, cada vez que me operaban pasaba una noche en la UBI y esta operación salió bastante mal. Me tuvieron que quitar parte de las dorsales para ponerlas en la pierna, para poder reconstruir la pierna y no salió bien. Y nada, decidí que al día siguiente, esa misma tarde, cuando desperté, vino el cirujano a hablar conmigo y le dije que tomara, yo ya había tomado mi decisión, que era amputarme y que al día siguiente que me amputara. Entonces, que no le dijese nada a nadie para que no me convenciesen de amputarme y lo hicimos así. Al día siguiente me bajaron al quirófano y amputamos la pierna. Ya llevaba allí creo que 30 y pico días. Pues nada, fue amputarme y a los 8 días cogí ya el alta y me fui para casa. O sea, una vez amputarme, todas las infecciones que tenía, estaba muy mal, muy debilitado, se frenó todo en seco y ya te digo, en 8 días ya me pudieron dar el alta, después de 42 días en el hospital. Me sorprende la facilidad con la que decides al final, casi como de la noche a la mañana, ¿no? Oye, que no, que yo quiero que me amputéis y es una decisión consciente, nadie me está condicionando, es mía, soy... Totalmente, de hecho no quería que nadie me condicionase, por eso le dije al cirujano que él no le contase nada a mi familia, que ellos no supiesen nada hasta el último momento. Al final... tienes que valorar el momento, ¿no? Y el momento y tu futuro. Realmente en ese momento sí que ya mi vida ya no corría riesgo, entonces yo lo que pensé es en qué estado me iba a quedar. Y claro, arrastrando, porque hoy en día podría tener la pierna realmente. Me iban a poner un tornillo en el tobillo para que el tobillo no cayese hacia abajo,
porque no había ningún tipo de movilidad y bueno, habían dejado una arteria y una vena para tener un poquito de circulación y no se encangrenase la pierna. Pero yo hoy día iría con 2 bastones y iría arrastrando una parte inerte de mi cuerpo. Y yo era consciente de eso. De hecho, es lo que se iba a hacer. Yo no quería para nada ser una persona minusválida. Y bueno, mi decisión yo creo que fue la más acertada. La más drástica, pero al mismo tiempo la más acertada. De hecho, a día de hoy hago muchísimas cosas de las que hacía entonces. Sí, pero no sabías tampoco cómo te iba a condicionar la vida, cómo te iba a cambiar, ni cómo ibas a tener que readaptarte a esas nuevas circunstancias. ¿Cómo fue ese cambio de vida? Porque al final es una nueva vida. Sí, aquello, ten en cuenta, pasó en el 2010. No había ningún tipo de perfil de persona amputada que conocieras, ni cercana, ni en España ni en Europa. Lo único que se conocía en aquel entonces era Óscar Pistorius. Y bueno, yo me cogía eso, a un tío que le faltaban las 2 piernas, corría y prácticamente corría al mismo ritmo que podía correr una persona con 2 piernas reales. Entonces yo me cogí mucho a eso y bueno, también soy una persona también bastante optimista y sabía que al final, pues de alguna manera u otra iba a salir. Nada, al final me dieron el alta, pero bueno, estuve yendo a rehabilitación y en rehabilitación realmente tampoco estaban haciendo lo que yo quería o no iban al ritmo que yo creía que tenían que ir. Y decidí también coger el alta voluntaria en el hospital de rehabilitación. Siempre tomas tú las riendas, ¿eh? Sí, porque voy más rápido, porque al final no pierdo tiempo. Ten en cuenta que al final yo paso de estar a un 98% de posibilidades de estar muerto a sobrevivir a eso. Es algo que yo me he buscado realmente. A mí nadie me ha puesto delante un toro, me lo busco yo. Mi cabeza reacciona muy rápido y al final reacciona de una forma muy, muy optimista, por lo que me decías antes. Es de estar muerto a estar vivo y si estoy vivo, pues voy a hacerlo lo más fácil posible, no solo para mí, sino para toda la gente que me acompaña. Que al final era mucha gente. Entonces yo creo que mi reacción fue esa, por eso al final saqué tanta fortaleza. Yo no quería que mi gente estuviese destruida, que a su amigo, a su marido le habían cortado una pierna. Entonces esa fue mi fuerza también. Y además fuiste pionero en este tipo de prótesis, porque por lo que tengo entendido, y lo que acabas de decir, no conocías tampoco muchas referencias en cuanto a prótesis deportivas también, porque luego te lanzaste al deporte. ¿Y quién te hizo la prótesis? ¿Cómo te entrenaste con eso? ¿Cómo te adaptaste? Pues esto es anecdótico también, porque mira, aquí solo había un caso en España de que un chico vasco, que es muy amigo mío, que corría con prótesis, y este chico ya hacía triatlón, pero era la única que había entrado en España. Yo hablé con la ortopedia, a mí aún no me habían puesto la prótesis. Ten en cuenta que el proceso para protetizar a una persona es de unos 8 meses más o menos. Yo a los 2 meses y medio de la amputación, un poquito menos, ya me habían podido poner una pierna para andar y ya andaba sin muletas y enseguida pedí una pierna para correr. Se negó, tanto la doctora de rehabilitación dijo que no, tanto la ortopedia dijo que tampoco, que no me iban porque me iba a reventar el muñón, porque una persona amputada necesita entre 2 y 3 años para que cicatrice el muñón, para que todo esté fuerte para poder soportar el impacto de una prótesis. Yo soy bastante cabezón y los acabé convenciendo, sí, y a los 7 meses ya tenía una prótesis de competición pagada por mí, porque esto la Seguridad Social no lo cubre. Y a los 9 meses ya estaba compitiendo. A los 9 meses ya estaba haciendo el Gran Fondo de Puzol. O sea, lo que viene a ser una recuperación de amputación que suele durar 2 años, tú lo hiciste en 9 meses y dijiste ya tengo... No, lo hice en 3 meses realmente y a los 9 meses ya estaba compitiendo. Exacto, a los 9 meses ya estabas compitiendo. Pero yo esto, mucha gente me dice, hostia, y yo esto lo achaco mucho a que nosotros somos muy parecidos a lo que sería un piloto de MotoGP. Ahí te explico. Nosotros siempre estamos esperando que un toro nos dé una cornada. Entonces tú estás preparado para que ocurra. Un piloto de MotoGP, cuando tiene un accidente, cuando cae, está en una forma preventiva, ¿no? Entonces cuando cae, sabe que va a tener lesiones, igual que tenemos nosotros. Yo creo que la recuperación es mucho más rápida, pero por algo mental, ¿vale? Porque como que estás ya preparado a eso y lo aceptas y te adaptas a ello más rápido que el resto de gente. Si tú vas a tener un accidente en coche y no lo esperas, seguramente vas a sufrir muchísimas más lesiones que si te esperas el accidente. Es lo que yo pienso. Hombre, yo creo que hace mucho también el que hayas
practicado tantos años el ser recortador de toros, tienes esa mentalidad, has visto cosas y al final el debatirte entre la vida y la muerte y que al final estés donde estás y digas, vamos para allá, o sea, Sí. Lo que me echen. Sí. Bueno, yo te he visto también hacer surf, hacer skate, hacer triatlones, que ahora nos explicarás un poco. Tantas actividades como... Viene todo muy ligado. Yo, cuando me coge el toro, yo estoy haciendo atletismo, ¿vale? Nosotros hacíamos atletismo, sobre todo velocidad, pero realmente para estar delante de los toros, no por otra cosa. ¿Qué pasa? Al final, el ejemplo lo que yo tenía era Pistorius. Yo quería pues hacer atletismo. Esto fue en el 2010, en el 2012 había unas Olimpiadas en Londres. No me prestaron la atención que yo creo que necesitaba para poder hacer atletismo. Pregunté en mi club de atletismo y me dijeron, bueno, pues si quieres hacer atletismo paralímpico, te vas a las pistas de Valencia y de la Pechina y preguntas allí, que seguro que hay entrenadores. No me había apoyado en ese caso y bueno, apareció una figura muy importante para mí, que es mi entrenador, que es Xavi, que él pues me dijo, oye, pues ¿por qué no haces triatlón? Pero yo no sabía nadar. Y en Puzol hay un equipo muy potente, el Tripuzol de triatlón. Y nada, me apunté con ellos. En mes y medio aprendí a nadar prácticamente al ritmo que nadaban los demás. Y nada, al año ya era tercero de España en el Campeonato de España de triatlón de sprint. Mi nivel de natación es muy bueno. Mi nivel en bici también es bueno y mi nivel corriendo la verdad es que también. O sea que me adapté muy rápido a eso y me adapté al triatlón. Me gustó. Pero bueno, al final es un deporte súper exigente. Que al final yo entrenaba 2-3 veces al día. Pero bueno, en cuestión de 2-3 años prácticamente lo pude ganar casi todo. O sea, para ser recortador tú te entrenabas ya corriendo. Sí. Nosotros hacíamos atletismo. Éramos un grupo de recortadores que hacíamos... Yo no conozco el tipo de... Sí. Nosotros hacíamos atletismo y bueno, entrenábamos atletismo, pues salto de vallas, velocidad, 100, 200, 400 metros y hacíamos alguna carrera popular también. Pero sobre todo porque nuestro estado de forma, ten en cuenta que los toros siempre tienen la misma edad, 4 o 5 años, y nosotros cada año vamos cumpliendo un año. Entonces, yo creo que nosotros, de hecho, fuimos la primera jornada de recortadores que se preparaba y que físicamente estaba muy fuerte. De hecho, sí, en el estado de forma, si al toro me coge en otro estado de forma, yo no hubiese sobrevivido, seguro. Eso te iba a decir, yo creo que juega mucho también tu condición física, aparte de mental, que está claro que tienes una fuerza mental increíble, pero el haber estado practicando deporte y tener esa resistencia física habrá hecho también que la recuperación sea más rápida y que te hayas podido adaptar a otras disciplinas como el triatlón. Sí, totalmente. ¿Cuál fue tu primer triatlón? Mi primer triatlón fue en Cullera y llegué de los últimos. Salí bien del agua, pero en la bici mal y corriendo tenía mucho dolor. Ten en cuenta, no había pasado ni un año aún de la amputación y llegué de los últimos, de los 4 últimos. Pero bueno, a partir de ahí empecé a remontar y mi segundo triatlón ya fue el Campeonato de Europa de triatlón sprint, donde me tuve que retirar en Pontevedra porque se me inflamó un tendón de la pierna en la carrera a pie cuando iba a quinto y me tuve que retirar. Pero bueno, ahí ya empecé a tener el contacto con el triatlón más a nivel internacional y me picó. Vi que también me vi cuarto, quinto, sexto en un triatlón internacional y bueno, sabía que había algo. Rascar posiciones. Sí, había algo. Y nada, ya te digo, luego tuvimos un problema porque cuando el triatlón pasó a ser ya olímpico, pues tuvieron que readaptar categorías y pasaron de ser 7 categorías a ser 4. A mí me incluyeron dentro de categorías de amputados, o sea, tanto amputados de pierna por debajo de rodilla como amputados de brazo por debajo del codo. Entonces ya era una categoría irreal y pasé de ser top 10 del mundo a ser top 50-60. Me desmotivé un poco y ya tiré más por la larga distancia y la media distancia. Y la verdad es que bien, que no tiro de menos haber ido a unas Olimpiadas, la verdad. ¿Y qué distancias estás haciendo ahora sí de media o de lo más? Ahora me he dejado el triatlón porque ya te digo, también por el tema laboral es incompatible el poder entrenar el medio Ironman y el Ironman, que al final es mi especialidad y donde mejor me muevo, y estoy más metido en lo que es medios maratones y lo que es carreras de trail. He dejado un poquito de lado lo que son las travesías. Sí que en travesías soy una persona que voy de los 20 primeros sin ningún tipo de discapacidad. Normalmente compito sin
o sea, con la gente normal en la general, y puedo hacer de los 20-25 primeros, porque mi nivel nadando es bastante bueno. Pero ahora mismo estoy corriendo, estoy a gusto corriendo, me he vuelto a adaptar muy bien a las prótesis de correr, aunque tengo mis heridas y mis problemas. Claro, y entonces eso te iba a preguntar, que al final, bueno, nosotros como corredores populares ya tenemos, me duele el isquio, tengo el cuádriceps cargado, tú también tendrás que lidiar con dolores a diario y curas, imagino, ¿no? Sí, imagínate, al final... Claro. Correr con una prótesis, ya correr por la falta es complicado, al final el impacto que yo tengo que ejercer sobre la prótesis, si lo transmitimos en vatios, es muy potente para que la prótesis pueda darme toda la fuerza que yo le estoy dando. Entonces, luego la que sufre es la pierna derecha. La pierna derecha tiene que aguantar el ritmo de la prótesis. Entonces, ¿cambia mucho la pisada? Sí, ten en cuenta que al final mi prótesis de asfalto es 17 centímetros más alta que mi pierna derecha. Para que cuando pises se estabilice la cadera. Claro, si esa pisada yo la hago menos fuerte, la cadera al final empieza a balancearse mucho y me puede ocasionar algún tipo de lesión. Claro. Entonces, claro, hay que fortalecer todo, prácticamente desde la cabeza hasta los pies lo tengo que tener todo fortalecido, pero así todo sufro mucho de lesiones. Y ahora que estoy más haciendo trails por la competición que tengo ahora, la pierna de la derecha ahora mismo la tengo destrozada realmente. Muscularmente, pero bueno, bien, lo aguantamos. ¿Cuál es esa competición que tienes próximamente? Bueno, nos vamos a UTMB, a Baidarán. Yo haré la distancia EXP, que son 32 kilómetros con 2.100 positivos. Y bueno, al final es que UTMB sí que ha querido diferenciar un poquito y dar un poquito de visibilidad a toda la gente discapacitada. Ha sacado una categoría para nosotros, para gente discapacitada física, donde entran todas las categorías. Da igual que sea una persona amputada, que una persona que le falte una mano o algún otro tipo de discapacidad, pero bueno, por lo menos nos da visibilidad. A mí, que me gusta mucho competir, oye, pues también me anima a competir y a prepararme objetivos, así que encantado. Y pues luego es una mayor también. O sea, claro, sí, que da a punto. Sí. Eso está muy bien, porque la verdad que hay pocas carreras de montaña que tengan esa categoría paralímpica y se agradece, ¿no? Porque por lo menos tienes de hecho es algo que, ese reconocimiento. Sí. Yo vengo luchando durante muchísimo tiempo en que se hagan categorías para discapacitados. Aquí en Valencia, por suerte, casi todas las carreras, aunque hay algunas importantes como la 10K, que tiene 17 categorías, y dentro de esas 17 categorías no hay ninguna de discapacitados, cuando es una de las carreras más importantes de España. Pero no lo digo por subir yo al podium, que a mí el podium, y sí que te digo que los trofeos están todos dentro de un armario, y tú entras en mi casa, no ves ni un trofeo. Simplemente es por un tema de visibilidad, por un tema de que la gente... hay gente como yo que está en su casa y realmente se pasa la vida sentado en un sofá, no se pone ni la prótesis porque no quieren salir. Es un tema de motivación, es un tema de que la gente se lance a hacer deporte, y yo creo que es algo esencial y preciso. De la manera que se está moviendo ahora todo el tema de las inscripciones y de las carreras, el que haya alguna carrera que no tenga un podium para discapacitados me parece fatal. Pues precisamente yo quiero acabar con una frase que he leído en tu Instagram, me permito leértela. Porque para mí me habla mucho y me gustó, y es: no corro para que me vean, corro para demostrarme que siempre hay más dentro de mí, porque la verdadera meta no está en la línea de llegada, sino el no rendirse nunca. Totalmente. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por este mensaje y por esta intervención. Gracias a ti, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en próximos episodios y muchísimas gracias por estar ahí.